sangre habla mejor que todo. Muy buenas tardes, Iglesia de Buenavista. Qué bueno que estás en esta hora, en este lugar, para escuchar la palabra de Dios. También todos aquellos que nos siguen por el canal de YouTube, sean bienvenidos a la casa de Dios, en este sermón más, en este lugar. Amén. Bueno, en esta hora yo quiero hablarte acerca de una libertad verdadera. Amén. Una libertad verdadera. Las personas les gusta la libertad. ¿Cuándo dicen amén? Bueno, eso es lo que la mayoría o todos contestarían si les hicieran esa pregunta. ¿Te gusta ser libre? Pero la realidad es que la mayoría de las personas solas, sin necesidad de ayuda, se ponen ataduras y se meten en problemas. Amén. El Señor ve en nosotros ese mal proceder y busca hacernos libres. Algunos incluso ya estuvieron en la cárcel, amén. Yo estuve en alguna ocasión en la cárcel, algunos en el Torito, también están detenidos o simplemente encerrados, como nos pasó a todos en esta pandemia de coronavirus. En esos tiempos donde no se permitió salir a la calle, a las personas, asistir a las escuelas, ir al trabajo, hacer deporte, a las actividades comerciales, a las actividades recreativas, así como muchas otras cosas que se detuvieron por causa de esta pandemia. Amén. ¿Cuántos estuvieron encerrados y ya no sabían ahora en qué salir? ¿Verdad? Dicen, oye, y todavía lo que nos falta. Vamos a creer porque Dios pronto va a terminar con esta enfermedad. Podemos ver fotos de cómo en estos tiempos que estuvo las personas resguardadas en su casa, las calles se encontraban completamente vacías. No había tráfico en Zaragoza, no había gente en el metro de Pino Suárez. La línea de Pantitlán estaba vacía. ¡Wow! ¡Aleluya! Hasta te puedes ir acostado, dice el hermano. La gente permanecía en su casa sin salir, únicamente a lo más indispensable. Hasta su puerta, quizá en algunas ocasiones, les llegaba el alimento, amén, sin necesidad de ir y comprarlo, amén. Lo pedían, llegaba, se los entregaban y lo tomaban después de que se iba el repartidor. Y yo veía cómo hasta lo sanitizaban, amén, porque eso fue verdad. Eso fue cierto. La gente se mantenía con un temor en su corazón y no salía de su casa y se mantenía encerrada. Ahí pudimos darnos cuenta, muchos de nosotros, la gran mayoría, lo que era estar encerrado, sin poder ser libres y hacer lo que teníamos por rutina o por costumbre. Valoramos mucho el poder volver a salir, el volver a la iglesia, congregarnos en el servicio, aquí los domingos y los días miércoles, pero no valoramos las cosas hasta que estuvimos encerrados por tanto tiempo. Amén. Pero después de esto, han pasado los meses y ya empieza la nueva normalidad, como se dice, o como se conoce en este momento. Ya estamos de alguna manera haciendo las cosas de forma normal. Hay personas, hay cristianos que empiezan de nuevo, aún haciendo ya las cosas normales, aún ya no están atados o encerrados en su casa por la pandemia, empiezan a empezar a estar presos, escúchame bien, presos de las cosas de este mundo. El temor, la ansiedad, la preocupación, incluso entran en un estado de depresión, se deprimen. Y que esto los lleva a no ser felices. Hace un par de años me encontraba yo vacío en el corazón, sin propósito ni sueños. No sabía que era yo preso de mis emociones y pensamientos. Estaba en una cárcel espiritual. Y en muchas ocasiones te lo he compartido. Yo no le veía o no le encontraba sentido a la vida. Y siempre decía, yo me quiero morir joven, porque no tenía sentido para seguir viviendo. Así que viví la vida de una forma extrema. Gracias a Dios, porque conocí de Jesucristo al llegar a la iglesia de los Reyes de la Paz. Antes Dios ya me había hablado. Sí, Dios me había hablado muy joven. Una niña que me gustaba mucho, iba a la secundaria, estaba yo, pues como dicen, enamorado de esta señorita, de esta jovencita, y ella me invitó junto con su familia a una iglesia cristiana.
Yo siendo un niño fui solo una vez, pero no entendí nada. Y más aún me pareció muy aburrido, así que no volví a asistir. Dije, bueno, si la niña quiere seguir en eso, pues habrá más niñas que me gusten. A ver. Después, ya siendo un adulto, otra persona me invitó a su iglesia y volví a ir. Pero ya te imaginas qué pasó. No regresé. Y todo esto porque no le permitía a Dios entrar en mi corazón. Porque no le abría a Dios mi vida para que Él entrara en mi corazón y me tomara como su hijo. Así que no había experimentado la libertad que se alcanza en Cristo Jesús. Porque sabemos que el Hijo de Dios no es religión. ¿Cuántos dicen amén? El Hijo de Dios no es religión. Amén. El Hijo de Dios es el Hijo de Dios. Y lo seguimos porque sabemos que vino aquí, a este mundo, siendo Dios mismo, sacrificó su vida para perdonarnos de nuestros pecados y acercarnos a nuestro Creador, a Dios Padre. Es una persona divina a quien seguimos porque así debe ser, lo dice la palabra de Dios, la Biblia, que todo aquel que busca al Padre tiene que recibir a su Hijo en su vida. Así que te quiero en esta hora ministrar un mensaje de cómo podemos experimentar la libertad verdadera. La vida regular del hombre es así. Primeramente es prisionero de un carcelero que no lo quiere soltar. Muchas veces no sabemos por qué pasan o suceden las cosas, o estamos cómodos con lo que tenemos, que no contemplamos algo mejor. Y el conformismo que tenemos es lo que impera nuestra vida, lo que ha puesto el mundo y lo que creemos que está bien. Eso suponemos que está bien y ya no tenemos ningún sueño ni deseo de vivir algo mejor o de vivir en una verdadera libertad. Hay hombres en la Biblia que buscaron de corazón a Dios, como Cornelio. Nos dice la Biblia que fue escuchado por Dios debido a sus ofrendas. Así que cuando tú mantienes una relación con el Señor, Él responde a cualquier necesidad en tu vida. Quiero que entremos a nuestro texto en esta tarde. Acompáñame al libro de Romanos, capítulo 5, versículo del 7 al 9. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Vamos a orar por esta palabra, que sea Dios hablando a nuestras vidas. Cierra tus ojos, agacha tu rostro, vamos a agradecer la presencia de Dios. Padre Celestial, en esta hora, Señor, permítenos, Señor, entender tu palabra y saber que seguimos prisioneros, Señor, del mundo y de lo que el mundo nos está entregando. Danos la libertad que solamente por medio de tu Hijo Jesucristo podemos alcanzar. Abre el corazón de cada hombre, de cada mujer en esta tarde, Señor, ministrando, Señor, a su corazón para llevar por obra esta palabra. Usa mi vida como instrumento, Espíritu Santo, únicamente para hablarle a tu pueblo con denuedo y con sabiduría. Yo te lo pido y te lo oro en nombre de Cristo Jesús. Amén. La Escritura nos habla que pensar que alguno sacrificaría por el malo es algo quizá hasta imposible de creer. Por aquel que te hizo daño, que te lastimó, ¿te sacrificarías? Ni pensarlo, ¿verdad? No. Muy al contrario, estamos esperando su castigo. Estamos esperando que Dios lo juzgue. Pero ¿por qué Dios no es así? Bueno, porque Dios se preocupa tanto por la humanidad en general. Incluso cuando somos malos, porque busca que el hombre pueda entender la importancia que tiene en la vida depender de Él. Dice que al final de todo lo que hizo, nos creó como la corona de su creación. Pero en contraposición está Satanás, sí, el diablo, quien nos dice: tú puedes solo, no necesitas de nadie. Tus fuerzas son suficientes para que alcances todo lo que te propones. No le hagas caso a Dios. Él no te va a entender ni te va a ayudar. Y cuando tú abres tus oídos a estas declaraciones, dejas de ser alguien libre y te conviertes en un esclavo del diablo.
El apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios lo señala como el Dios de este siglo. El príncipe del aire se refiere a Satanás y a su influencia sobre toda la creación. En verdad, hoy es el dueño de todas las naciones del mundo. Es el que domina y controla el mundo que tú conoces. El hombre por voluntad propia, escúchame bien, ha ido consentiendo, entregando todo lo que Dios le dio. Todo lo que Dios creó. Él ha entregado a Satanás, al poder del diablo, todo lo que Dios le había dado para que se enseñoreara sobre la creación. ¿Para que lo controle? Amén. ¿Tú qué? Tú contrólalo. Yo soy incapaz. Amén. Siendo que Dios nos creó como la corona de su creación. Por nada Dios le habla a Eva en el libro de Génesis y le dice: ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que hiciste? Mucha gente no ha dado cuenta que para acercarse a Dios debe ser con una actitud de adoración. La actitud tiene mucho que ver porque esta cambia con las necesidades de la carne y con el espíritu. Amén. De acuerdo a cómo tengas tus necesidades, va a ser ¿qué? Tu actitud. ¿Cuál es la actitud al llegar a la casa de Dios? ¿Qué actitud tienes tú cuando entras por esta puerta? ¿Al llegar a la iglesia vienes a la defensiva? ¿Vienes a ver qué escuchas? ¿De qué se trata? ¿Cuál es tu actitud? ¿Esta es la adoración que le vas a entregar a Dios? Vemos que el hombre ha caído en pecado por su actitud, por esa actitud que es dominada por la carne, por tus ¿qué? Emociones, por tus pensamientos. Lo que necesitamos es un cambio en nuestra actitud para poder para poder conseguir necesitamos ser menos carnales y más espirituales. Para cambiar y hacer lo necesario necesitamos una actitud espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que prevalezca en tu corazón una actitud espiritual. Que aprendas del Espíritu y te dejes guiar más por el Espíritu, que es la comunión o la conexión directa del hombre con Dios. Amén. Que prevalezca tu vida espiritual antes que tu vida carnal, antes que tu vida física. Lo que necesitamos es un cambio en nuestra actitud para poder conseguir. Necesitamos eso en nuestra vida. En nuestro texto, Pablo nos expresa dos partes en la vida del hombre. La parte humana, carnal, lo que se ve. En el versículo 7 nos dice en nuestro texto: apenas morirá alguno por un justo. Apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero la parte divina, la espiritual, la eterna, la que nos mantiene en comunión con nuestro Creador, con nuestro Padre, con nuestro Dios, lo habla en el versículo 8 y nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Fíjate, esa es la comunión que tenemos con el Padre, una comunión espiritual. Hay tres cosas, iglesia, que el hombre debe conocer. La primera, la amplitud de Dios y su amor. Nada puede ser más alto, ni más ancho, ni más profundo que Dios. Nada se escapa de su soberanía, de su poder. Fuera de Él no hay nada en la vida. Él es quien más contiene la vida en las personas. Dice la Escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros. No tenemos un Dios mudo, que se haya quedado callado. Habló, y si traes una Biblia en esta tarde en tus manos, puedes darte cuenta que nos ha hablado y mucho. Amén. Amén. ¿Quieres saber qué ha dicho y qué va a decir? ¿Te gustaría saber qué quiere de ti o cómo debes de actuar? Lee la Biblia, lee la palabra de Dios.
En el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2 dice su palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Las cosas muchas veces no se dan en el tiempo o en la manera que queremos, porque Dios tiene sus propios tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Dios tiene sus propios tiempos. Yo hablaba el otro día con una persona y le hablaba con un hombre y le decía, pues ten cuidado porque ya pusieron tu nombre en oración. Y se quedaba callado y me veía así como que, y decía yo, sí, porque cuando oraron por mí, ¿qué crees? Llegué a la iglesia. Ahora te digo una verdad, que a lo mejor no te acuerdas, tardé 5 años en llegar. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Porque Dios me quería para pastor. Dios me quería para pastor. Fueron 5 años los que clamó mi esposa por este hombre que te predica en este lugar, porque Dios me quería para pastor. Así que Dios no se equivoca. Amén. Si Dios te trae antes, a lo mejor te quiere como pilar en la iglesia. Amén. Y si te tarda mucho que llegues, a lo mejor te quiere para pastor. Amén. Yo no sé. Yo no conozco los misterios de Dios. Le decía, yo vivo una vida muy desenfrenada y ahora estoy sirviendo a las cosas de Dios. En Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2 dice, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Una ocasión un hombre bastante molesto hablaba en voz fuerte cuando escuchaba una noticia en la televisión. Y la noticia hablaba acerca de una persona que había hecho mucho daño. Una persona que había causado mucho dolor y mucho sufrimiento a alguien más. Y decía este hombre en voz alta, ya era justo. ¿Por qué se tardó tanto Dios en juzgar a este canalla, a este sinvergüenza? Yo no sé dónde estaba Dios cuando estuvo haciendo tantas malas obras o tantos malos actos. Al escucharlo otro hombre y esperar a que terminara de hablar, se acercó a él y le dijo, amigo, quizá Dios se esperó tanto tiempo porque estaba esperando que él se arrepintiera. Porque si Dios se pusiera a juzgar solamente, quizá empezaría por ti y por mí. ¿Estás listo para que Dios te juzgue? Gracias que tenemos un Dios paciente, ¿no? Porque si hubiera llegado en nuestro peor momento, ¿dónde estaríamos ahorita? ¿Dónde estaría yo si Dios me hubiera juzgado cuando andaba yo de desordenado? ¿Dónde estaría yo? Sí, en el panteón. Ahí estaría mi lápida con no sé, mi nombre y la fecha en la que nací y la fecha en la que me morí y aquí en Catipacha. Ahí gracias a Dios me perdonó. ¿Dónde estaríamos ahorita si Dios no fuera paciente? ¿Y estaríamos en qué situación? Porque sabemos que esta es una concesión únicamente de espacio y tiempo para el ser humano, porque el tiempo en esta vida es bastante corto a comparación de toda la eternidad en el cielo. ¿Cuántos entienden eso? Así que a todos se nos da la misma oportunidad de arrepentirnos, de aceptar a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, de dejar de hacer lo malo y de enderezar nuestro camino, porque Él nos ayuda a ser justos y marca la diferencia en nuestras vidas. Siempre va a haber algunas personas que amamos y que sabemos que no están bien,
Y le pedimos a Dios que le dé una oportunidad, o quizás somos nosotros y le pedimos, Señor, dame otra oportunidad. Por otro lado, la palabra perecer dice en el libro de Ezequiel 33:11, diles vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío a su camino y que viva. Para muchos de nosotros quizás es difícil entender esto, pero la realidad es que Dios está buscando que nadie perezca, que nadie muera. Está buscando que todos procedamos al arrepentimiento y nos salvemos. Cristo no murió solo por algunos, lo hizo por toda la humanidad. Gracias a Dios que le sirvo a un Dios de segundas oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Yo en la mañana hablaba acerca del hijo pródigo, y qué bueno que tenemos esa segunda oportunidad de venir y arrepentirnos y Dios nos perdona. Amén. Amén. Aleluya. Porque es un Dios bueno, es al Dios al que le servimos, es al Dios que te predico en este lugar. En Jeremías, en el capítulo 31, en el versículo 3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Te prolongué mi misericordia. Dios nos ha amado desde que fuimos concebidos. Amén. Y ha tenido misericordia desde ese momento hasta este día. Amén. Dios te dice en esta hora, te he amado tanto que no quiero que te pierdas. Te he amado tanto, Alejandro, que no quiero que te pierdas. Te he amado tanto, Andrea, que no quiero que te pierdas. Te he amado tanto, María, que no quiero que te pierdas. Te he amado tanto, Jesús, que no quiero que te pierdas. Te he amado tanto, Claudio, que yo no quiero que te pierdas. Así nos dice Dios en este momento. Quiero que te arrepientas y estoy esperando a otros también a que lo hagan, te dice el Señor. Porque nos ama tanto. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué no subrayamos este texto en la palabra de Dios? Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Amén. Pero el que rehúsa creer en Jesucristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuántos les gustaría tener la ira de Dios sobre sus vidas? Nadie vaya a decir amén, ¿eh? Nadie. Aleluya. Yo creo que lo menos que quisiéramos tener a un Dios furioso o enojado con nosotros. Y con esto quiero entrar en mi segundo punto, la bajeza del hombre. Delante de Dios no somos nada, lo necesitamos, sin Él estamos muertos, porque Él es la vida. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro texto en el versículo 8 nos dice, en que siendo aún pecadores, amén. Así que comenzamos entendiendo que servimos a un Dios que nos ama y lo demuestra, que aún siendo pecadores está siempre con nosotros. ¿Cuántos entienden eso? Acompáñame al libro de los Salmos, al capítulo 14, versículos del 1 al 4. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se ha corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento, todos los que hacen inequidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová lo invocan. Aún así, el Señor Jesucristo se despojó de su poder y tomó forma de hombre para nacer en esta tierra. Creció y predicó la palabra de Dios para morir crucificado por nuestra salvación. Amén. Porque nosotros no fuéramos condenados a la muerte eterna. Amén. Porque nosotros alcancemos la gloria de Dios en el cielo. Muchos hombres no entienden este sacrificio de parte de Dios. No entienden este sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Dicen que Jesucristo ya pasó de moda. Muchos rechazan el Evangelio, reconocen al Hijo de Dios. Muchos rechazan el Evangelio, conocer al Hijo de Dios y tener una oportunidad para salvación. No la quieren tomar. Pero la realidad
de muchos hombres es que no quieren reconocer a Dios y existe Dios y aún así los ama. Fíjate cómo tenemos un Dios tan misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? No lo quieren reconocer, lo niegan, incluso hablan mal de Él, pero Dios ahí está y los ama. Solo Dios puede crear el método para la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Tantas religiones y filosofías, hombres buscando una manera de llegar a la eternidad en el cielo, pero nada se puede hacer hasta aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El hombre es el que se separa de Dios, y como muchos piensan que es Dios quien los abandona. Hay ateos que dicen que no creen en Dios, y en esta semana no trabajan. En esta semana no comen carne. En esta semana se guardan en sus casas. En esta semana agarran la Biblia y se ponen a leerla. Y dicen que no creen en Dios. Dicen que no existe. Esto los demuestra, con estos hechos demuestran que eso no es cierto. Que nada más lo dicen que te vienes para afuera. ¿Cómo voy a salir si es Semana Santa? Semana de guardar. Y no porque no puedan, porque de veras en su corazón hay una convicción de que es una semana importante y no quieren venir a la iglesia. Hermano, Dios no vino a juzgar a los pecadores, Él vino a juzgar el pecado. Cuando dice amén. En segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Mientras seas ciego y rechacen a Jesús, serán como ciegos y llevados de la mano por Satanás. ¿Qué es lo que busca el diablo? Que no vea el hombre para poderlo llevar por un camino de autodestrucción. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y busca eso. Mira, Él solamente te empuja y tú solito te pones el pie. Tú solito. Con tus actitudes, con tus pensamientos, con tus formas de hacer las cosas. ¿Cuál es el motivo de Satanás para hacer que el hombre le siga a él y no a Dios? ¿Cuál es el motivo por el cual Satanás quiere que le sigas a él y no a Dios? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, en el versículo 11 dice: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, porque ya sabe que es un perdedor. ¿Cuántos entienden eso? Él ya sabe que ya perdió y no quiere estar solo, te quiere llevar con él, quiere arrastrarte a ese desenfortunio, quiere llevarte a eso porque ya se sabe un perdedor. Él ya sabe que ya no va a salir adelante. Él ya fue juzgado, ya fue expulsado del cielo, habita en el infierno y no quiere quedarse solo. Quiere que esté poblado. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, en el versículo 15 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre vosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La palabra de Dios nos enseña en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es la muerte. Dios nos ama, iglesia, pero el pecado aleja al hombre de Dios. El pecado aleja al hombre de Dios. ¿Sabías que también está considerado como pecado que tú, sabiendo hacer lo bueno, no lo hagas? Se le llama negligencia, amén, y también es un pecado delante de Dios. Ser negligente es un pecado. ¿Sabes hacer lo bueno y no lo haces? Es ser negligente, y eso te aleja de Dios. Amén.
Dios nos ama, pero el pecado nos aleja de Él. Así que estaba Dios una obra redentora, y esa era el sacrificio de Jesucristo. Y con esto quiero entrar a mi tercer punto, la obra de Jesucristo. Lo que vino a hacer Cristo Jesús en este mundo por nosotros. En nuestro texto, en Romanos 8, lo dice así: Cristo murió por nosotros. En Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En Colosenses 2:14 y 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. La anuló, la quitó, la apartó, la desapareció, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola a la cruz y despojándola a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que se tenía que juzgar era el pecado. ¿Y qué crees? Jesucristo vino y lo juzgó por nosotros. Ya lo juzgó. Ella juzgó el pecado de la humanidad, ya lo clavó en la cruz y ahí se quedó para siempre. Amén. En segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No alcanzamos justicia por nuestras obras, iglesia. Si tú haces actos de caridad, actos de beneficencia, eso no te va a asegurar llegar al cielo. ¿Por qué crees que mucha gente que no conoce de Dios se la pasa haciendo mandas, se la pasa haciendo peregrinaciones? ¿Por qué? Porque cree que de esa manera va a alcanzar, lograr el cielo y alcanzar estar delante de Dios. Eso no lo va a lograr. Lo dice la palabra de Dios. De esa manera no vas a conocer a Dios. Lo vas a conocer por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Porque dice su palabra: aquel que quiera llegar al Padre tiene primero que conocer al Hijo. Amén. Esa idea de que gracias a lo que hagas vas a entrar al cielo es una idea equivocada. No aplica en la palabra de Dios. Pero lo que sí dice la Escritura es que podemos ser salvos, y esto es que si decidimos creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que se levantó de entre los muertos, seremos salvos. ¿Cuántos dicen amén? En Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Romanos 5:7: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Qué es lo que Dios nos pide para ser salvos? Romanos 10, versículo 9: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿qué? Para salvación. Tienes que confesar que ¿qué? Que Jesucristo es tu Señor y Salvador. ¿Cuántos entienden esto? Aleluya. Lo tienes que declarar. Es que yo ya lo sé, pastor. ¿Y alguien más lo sabe aparte de ti? Conmigo basta. Así no funciona. Tienes que declararlo. Por eso cuando invitamos a la gente a pasar a hacer la oración de salvación, tienen que repetir ¿en qué? En voz alta. Para declarar con la boca que Jesús es tu Señor. Aleluya. Esta es la manera. Es fácil, ¿no? Sí, es fácil. Pero mucha gente en su orgullo no lo quiere recibir. No quiere confesar con la boca que Jesús es el Señor. ¿Yo cómo lo voy a hacer? Eso no puede ser para mí. Fíjense que no es fácil. Porque toca nuestro ego. Amén. Va a ser difícil para aquel que dice que no tiene pecado. Porque aquí hay una promesa. Que Él perdona a los pecadores. Y si tú crees que no tienes pecado, pues entonces va a ser difícil que lo digas. Si te reconoces como pecador, aplica. Pero si te reconoces como no pecador, no aplica.
¿Cuántos saben que pecamos a diario? Yo reconozco que peco a diario, de palabra, obra, omisión. Pero muchos de nosotros faltamos a los 10 mandamientos y creemos que solamente porque no hemos matado a nadie, pues ya no somos pecadores. Quizá no lo has hecho, pero no me digas que nunca has dicho una mentira. Ya pecaste. Y si somos juzgados por los 10 mandamientos, entonces has pecado. No me digas que nunca has deseado tener algo que no es tuyo. Ya pecaste. Amén. ¿Nunca has jurado el nombre de Dios en vano? Me decía una joven, si quieres se lo juro. No, yo no quiero que peques. Porque si lo hiciste, ya pecaste. A lo mejor tú me dices, yo nunca he robado. ¿Seguro nada? Una pluma, un lápiz o otra cosa así. Porque entonces si lo hiciste, ya pecaste. Amén. O quizá jamás o nunca has levantado un falso testimonio en contra de alguien. ¿No has acusado a alguien injustamente? Si ya lo hiciste, ya pecaste. Así que no tuve que llegar hasta el área donde tienes que matar a alguien para que te des cuenta que somos pecadores y que pecamos casi a diario. Tenemos muchos pecados encima y no podemos considerarnos libres de pecado. Es difícil dar testimonio donde aceptamos a Jesús como nuestro Señor y esto nos hace ser siervos del Señor, porque es difícil cambiar de dueño. Cuando el diablo te da todo, se necesita una decisión en creer con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Es difícil para aquel que tiene el corazón tan lleno de mugre que no se deja limpiar. ¿Por qué? Porque así se siente a gusto. Así se siente bien. Entonces, si así me siento bien y así me siento a gusto, ¿por qué de aceptar a Jesús en mi vida? Muchas personas saben que no están bien, reconocen que están en alguna área mal, que tienen problemas y aún así no quieren cambiar. Difícil para aquel que tiene su corazón puesto en las cosas materiales. ¿Te acuerdas del joven rico? Había hecho las cosas bien, pero cuando Jesús le dijo, ve y da todo lo que tienes a los pobres y sígueme, ¿qué hizo? Se fue triste, se puso triste y se fue. Entonces no es fácil, ¿verdad? No es tan sencillo, ¿verdad? Pero es Dios quien está hablando en tu vida. Aquel que sabe que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, Dios hizo una obra a favor de todo este mundo, para que todo aquel que en él crea no sea condonado, sino que tenga vida eterna. Amén. Quiero concluir con 2 promesas de parte de Dios en esta tarde. Primero, lo que Dios nos promete es la salvación. Significa rescatarte del poder del mal, donde te tiene dominado, donde te tiene controlado, donde te ha esclavizado. De un destino donde te ha colocado el diablo y que va a terminar mal con tu vida, a nivel terrenal y a nivel ¿qué? Eterno. Dios nos coloca bajo su protección y cuidado cuando tú accedes a recibir a Jesús en tu corazón. El destino de cada seguidor de Jesucristo está asegurado cuando se entiende eso. Él es quien nos guarda y protege, y el destino para lo que fuimos creados lo tiene bien asegurado. Tu propósito está seguro con Él, porque ese es al Dios al que vamos ¿qué? A tener en nuestra vida y en nuestro corazón. 2, nos ofrece ser hijos de Dios. Éramos bastardos en este mundo y ahora gracias a Jesús tenemos un Padre. Amén. Yo, como tú sabes, no tuve padre. Yo crecí sin padre. Gloria a Dios que Dios me alcanzó y ahora yo sé que tengo un Padre que está conmigo las 24 horas del día, los 365 días del año. Porque es mi Padre y me guarda.
en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Te das cuenta? ¿Eres hijo de Dios? Amén. Esto es muy sencillo, solo necesitas creer con todo tu corazón. Su palabra nos dice que Jesucristo es el buen pastor y que Él llama a sus ovejas y que nos llama y reconocemos su voz y le seguimos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estamos aquí en esta hora, por eso nos congregamos aquí en esta noche. ¿Por qué nos ha hablado qué? A venir y buscar de su palabra, a alimentar nuestro espíritu con su evangelio. En este lugar Jesucristo, el buen pastor, está levantando su voz y le está hablando a sus ovejas. Te animo a que le sigas, no te resistas, deja que Él te guíe, que Él guíe tu vida, tu camino, por todo lo que tengas que vivir en este mundo. 1 año, 10 años, 100 años, déjate guiar por Dios, déjate guiar por Jesús, el buen pastor. Inclina tu rostro, vamos a meditar en este mensaje por un momento.